vamos a continuar la enseñanza del día domingo que veíamos acerca de lo que creemos, en esto creemos, como tenemos allí en el pequeño subtítulo en la parte baja. Hoy vamos a hablar acerca de Dios. La semana anterior era la Escritura. Entonces acá tenemos en esto creemos, ¿qué creemos acerca de Dios? Hermanos, no podemos, no es nuestra intención poder llegar a describir esto en esta serie de enseñanzas que se llaman En esto creemos, poder explicar detenidamente, detalladamente cada aspecto, cada versículo, cada frase que se pueda decir. No es nuestra intención, es simplemente mencionar un enunciado que dice, por ejemplo, hay un Dios y solo uno. Entonces decir, eso creemos, que hay un solo Dios, es un solo Dios, y este versículo de la Biblia nos dice eso. Es lo que queremos hacer, simplemente dar una denotación o descripción de lo que creemos como iglesia. ¿Cuándo podríamos llegar a ser más detallados? Bueno, cuando el Señor nos permita ver algunas enseñanzas muy particulares acerca de esto, cuando andemos temas como la Trinidad de una manera más específica y detallada. Hoy probablemente no sea el día donde podemos llevar eso. ¿Se entiende lo que buscamos conseguir, lo que buscamos explicar? Es una descripción, podríamos decir, sistemática acerca de Dios, de la doctrina de Dios, o como dicen en teología, de teología propia, valiendo la redundancia, que valga la redundancia. Así que habiendo dicho estas cosas, mis hermanos, vamos a orar y a pedirle a nuestro Dios que más que algo que afecte nuestra mente o que nos llenemos de conocimiento, sea algo que realmente afecte nuestro corazón y nos mueva a la alabanza, a la adoración al Señor. Ese es mi deseo, y si les digo sinceramente, es mi meta en esta noche. No tengo otra que seguir versículos, pero que eso nos lleve a ver a Dios, contemplarlo como grandioso y precioso, y que nos lleve a adorarlo más de lo que hoy hacemos. Esa es mi meta. Así que vamos a orar. Bendito y buen Dios, Señor, ayúdanos, Señor, en esta noche. Amado Padre, úsame, Señor, como instrumento en tus preciosas manos, Señor, para que tu palabra, Señor, sea expuesta ella misma, Señor, por medio de mis hermanos al leerla, por medio de mí al leerla, por medio de nosotros al ver estos enunciados, Señor. Que tu palabra, Señor, corra como si de un río se tratase, Señor, y que pudiéramos nosotros sumergirnos en ella y ser deleitados, ser cubiertos, Señor, como si de un río se tratase, Señor, y encontrar deleite, refrigerio, encontrar, Señor, en tu palabra lo que nos dice acerca de ti, y poder nosotros alimentarnos de eso que nos enseña, Señor, y poder querer nosotros adorarte, Señor, más profundamente. Ayúdanos, Dios, a que estos textos, Señor, no pasen como si de cualquier lectura se tratase, sino que realmente a ver quién tú eres, atributos, tus obras, tus hazañas, tu muestra de afecto incondicional, tu gracia, tu misericordia, Señor. Al ver estas cosas, nosotros podamos saltar no solamente, Señor, de emoción, sino que realmente nosotros podamos, Señor, prorrumpir en alabanza a tu santo nombre. Podamos nosotros, Señor, ver cómo nosotros estamos viviendo nuestras vidas, donde muchas veces pudiera ser, Señor, lejos de ti, aun sin proponérnoslo. Tú eres santo, Señor. Lo cantábamos ahorita. Haznos ver, Señor, y haznos maravillar en esto, Señor, en que este Dios santo consideró en su gracia salvar a estos que no eran santos. Bendito Dios, te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, quisiéramos iniciar hablando en esto de acerca de Dios, primeramente con una pregunta. Antes de pasar, quisiera hacer una pregunta, y tal vez en lo demás la participación solamente va a ser a través de las lecturas bíblicas, pero si algunos pudieran participar en esto, sería grandioso. ¿Quién es Dios? ¿Qué podemos nosotros decir de quién es Dios? Es importante, y por más que algunos están mirando diciéndome que a mí no me pregunten, la realidad es que todos ustedes tienen una consigna de quién es Dios. Todos aquí, no hay ninguno que pueda decir, yo no sé quién es Dios, yo no tengo. Todos tenemos una respuesta a esa pregunta. Pero yo quisiera, para que no se sientan corchados, que de pronto es un examen bíblico, un examen de cristiandad básica,
Quisiera simplemente que me pudieran responder, y aquí seguramente más se van a animar, es ¿quién era Dios para ti antes de conocerlo o antes de convertirte? ¿Cómo tú era tu cosmovisión acerca de Dios? ¿Cómo tú pensabas que era Dios antes de tú llegar a conocer acerca de él? ¿Gidi? Sabía que era todopoderoso, pero lo veía lejano, o sea, Ok, muy lejano. O sea, ok. ser superior a todos nosotros. Porque es una... Ajá. Pero a veces, ya todo Isaías, muy bien, yo sabía que así se iban a animar, vamos a decir. Podríamos decir en lo primero que ese Dios todopoderoso pero lejano es como que vemos al Señor que es trascendente, increíble, es todopoderoso, pero por allá distante, lejos. Y no veamos su inmanencia que también es cercano, como dice esa frase que se utilizan en teología, trascendente. Dios está por encima de todo, poderoso en poder, en santidad, en maravilla. Pero al mismo tiempo Dios es inmanente, es decir, que es cercano, como cuando vemos Padre nuestro, qué cercanía. ¿Dónde estás? En los cielos, mostrando su poder. En esa sola frase se ven las dos espectros del mismo Dios, que es las dos cosas al mismo tiempo. Seguramente cuando empezamos nosotros a cambiar en el cristianismo, como decía Gidi ahorita, entramos a conocer al Señor, probablemente eso ya cambió. Ahora sí lo veo como un Padre cercano. Isaías. Completamente santo. Hermana. Pues yo sabía que era un Dios todopoderoso, que Ajá. era alguien, como dice el hermano, alguien supremo. Ujú. Pero también sabía que para llegar a Él debía necesitar a alguien, o sea, lo podía hacer a través de alguien. En ese tiempo, porque no conocía del Señor, ya ustedes se imaginan que necesitaba un vehículo o otros vínculos para llegar a Él. Los santos, Ujú. un sacramento, un Ok. rezo, ya me Yo creo que yo me acordaba de Dios era en Semana Santa. Nada más en Semana Santa. Sí, Ok. estaba Dios durante todo el año. Por las películas era que uno pensaba en Ay, Dios. No, Dios como creador del cielo, de la tierra y de todo lo que habita en ellos, incluyéndonos a Ajá. nosotros. Eso era lo que uno pensaba. un ser lleno de mucho amor. De mucho amor. Ese es otro lado del espectro, ¿no? Uno muy santo. Dios santo, ¿qué puedo hacer? Y el otro, espera, que el hermano me levantó la mano. Y el otro Dios, ¿un qué? Un Dios bombero solamente aparece. Señor, ayúdame. El Dios salva vidas. Solamente cuando el fuego está encendido es que viene el Señor para que venga a apagar. Carlos. No, obviamente estamos diciendo antes de. Dios como como un policía cósmico. Que está así como con la libreta así. Infractor, toma lo tuyo. ¿Cierto? Y también, pues, decir la verdad que en el mundo, o sea, la pregunta existencial de todo el mundo, pero claro, ya ahora, No, ya, por eso dije que antes, para que se animaran más, porque si decíamos que cómo es Dios ahora, probablemente alguno diría, ¿no? Que lo contesten los líderes, que conteste aquel que está estudiando teología o lo que sea, entonces nos animamos. Pero cuando pensamos en quién era Dios, entonces yo supondré que si usted dice que usted pensaba esto de Dios es porque ya usted no piensa que Dios es solamente el Dios bombero, el que mencionó que Dios era santo, ya sabe, sí, Dios es santo, pero también muestra su amor, el que dijo, no, Dios es amor, sabe que Dios no solamente es amor, sino que Dios es todos los atributos que dice en su palabra que tiene. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, verdaderamente empezamos a conocerlo, debe eso cambiar también nuestra manera, no solamente de pensar, sino de actuar, de vivir. Y yo seguramente lo que vamos a hacer a continuación es refrescarle a muchos lo que dice, oye, sí, eso yo sé que es Dios. Pero no solamente quisiera que refrescara sus mentes del conocimiento, sino que pudiera, los textos que vamos a leer y los enunciados que vamos a decir acerca de Dios, pudieran a ti hacerte pensar, estoy viviendo a lo que este Dios tan poderoso merecería, a este que es su Hijo. Si alguna vez tú pensabas, cuando tú tenías a tu papá, imaginémonos el mejor de los escenarios, un hombre responsable que cumplía sus deberes como padre en la crianza, en el sostenimiento de su familia, todas estas cosas. Pero encima de todo, en el barrio el hombre era el que más hacía por la obra comunitaria, la obra social, la gente lo veía y lo admiraba, y tú de pronto veías a tu papá, estoy poniendo, yo sé que no es el ejemplo de todo el mundo, pero imaginémonos ese asunto. Ahí tienes ese padre especial, increíble, y tú dices, no, yo tengo que vivir conforme de acuerdo a ese padre. Es lo más lógico que uno hacía, no, yo no puedo salir con esto. Papá, todo el mundo lo admira, y era como tu genial héroe, suponiendo esta historia. Ahora imagínate a Dios, lo vamos a conocer,
Vamos a ver quién es Dios, acerca realmente de quién es Dios a través de estos textos. Y yo esperaría que no solamente nuestra mente sea cambiada a decir wow, sino que nuestro corazón diga: santo eres Dios, bendito Dios, te alabo por quien tú eres. Esa es nuestra meta en esta noche. Nos dice la primera parte, el enunciado, mis hermanos, que hay un Dios y solo uno, viviente y verdadero. La palabra de Dios nos dice en Jeremías 10:10, y permítanme leerlo, unos textos los voy a leer yo. Jeremías capítulo 10, versículo 10 nos dice, mis hermanos: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Las naciones no pueden sufrir su indignación. Dice en primera carta de Timoteo 5 que hay un Dios. Lo primero que nosotros vemos en esa frase es algo sumamente importante. Tanto esa frase como en Génesis nosotros nos encontramos que se pregunta, bueno, miren, Dios existe porque no. La Escritura da por sentado eso que empieza esa frase. Hay un Dios, existe un Dios. Por eso dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que da por sentado que existe un Dios que creó las cosas. Y eso nosotros, mis hermanos, muchas veces, por más que existan hermanos que tienen y dan razones a nuestra fe, lo más cierto que tiene que pasar para que una persona se convenza, como vamos a leer ahorita, de las verdades acerca del Señor, es que el Señor opere una cirugía increíble en su corazón. De resto no va a pasar. Por más que lo llenemos de argumentos, si el Señor no quiere, eso no va a ocurrir. Y es por eso nuestra intención de orar y que el Señor tenga misericordia. Hay un Dios y solo uno, como acabamos de leer en Jeremías capítulo 10, versículo 10. Pero también nos dice que es viviente y verdadero, pero que Él es un ser inteligente, espiritual y personal, el creador, preservador y gobernador de todas las cosas. En el Salmo 147, 5 lo encontramos. La Escritura nos dice, Salmo 147, 5. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. El Señor nuestro Dios es todopoderoso. La Escritura además nos dice, en ese texto encontramos que nos dice que es infinito en santidad. Nuestro Dios es infinito en santidad. No hay quien como nuestro Dios en cuanto a eso. De hecho, cuando vemos, y ahorita lo decíamos, o cuando lo cantábamos, que Isaías se acercó en una visión, vio al Señor en el año de la muerte del rey. Él se acerca, él puede tener esta visión y ve al Señor en su trono y ve que unos seres angelicales sorprendentes ni siquiera están tan cerca del Señor, sino que simplemente están todo el tiempo exaltándolo, glorificándole, cantándole, proclamando: santo, 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 santo. Toda la tierra está llena de la gloria del Señor. Santo es el Señor, santo es el Señor. Y nosotros a veces, mis hermanos, dejamos de considerar eso. Él es infinito en santidad, pero también en todo aquello que es perfecto y en lo cual Él lo tiene, igual que lo que es Él eterno. Dios es amor, es eterno en amor. Dios es misericordioso, es lo mismo en su misericordia. Dios es todopoderoso y omnisciente, y su perfecto conocimiento se extiende a todas las cosas pasadas, presentes y futuras, que es la siguiente frase que tenemos allí. Dios, mis hermanos, es eso. Y nosotros encontramos que la Escritura nos dice, en Éxodo 15, 11 nos habla acerca de ello. Se te compara entre los dioses. ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, multiplicaciones con tus. Amén. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién se pudiera comparar ante Él? Nosotros, mis hermanos, y a veces es lo que nos sucede muchas veces, es que buscamos
que sean respondidas las preguntas superficiales de la vida a través de ciertos enunciados o a través de ciertas defensas o a través de ciertos argumentos que pudieran presentarse. Y cuando nosotros leemos en la carta de Pedro que se nos dice que presentemos defensa de nuestra fe, es en la fe o que dice cuando se les pregunta acerca de la esperanza que tienen, ustedes estén preparados para presentar defensa. Y a veces en lo que menos nos queremos preparar es en aquella cosa que tenemos esperanza, y es que el Señor nos ha salvado y Él vendrá por segunda vez. Y a veces buscamos que la persona tenga resuelto todos los argumentos de su vida y queremos informar sus mentes, cuando lo que tendríamos que orar y rogar es que sus corazones sean transformados, porque eso realmente es lo que los va a permitir cambiar. Por eso, mis hermanos, lo que vamos a hacer y vamos a continuar es leyendo un enunciado y viendo qué nos dice la Escritura acerca de nuestro Dios. Y esa es como vamos a ir recorriendo las cosas. Dios es todopoderoso, es omnisciente, su perfecto conocimiento se extiende a todas las cosas, a las pasadas, a las presentes, a las futuras, incluyendo las decisiones futuras de sus criaturas libres. Es decir, que nada se escapa a nuestro Dios, nada se le escapa al Señor. ¿Sabe? Yo pensando en esto, que si decimos esto y lo creemos, aún aquella persona que apuntó la lotería y se la ganó, no se escapó de la voluntad de Dios. Si tan solo una balota, y estoy colocando algo que no es santo y que yo sé que ninguno de ustedes hace, pero si tan solo una balota de un bingo llegara a caer, aún en eso el Señor tiene control. Si creemos esto, tenemos que decir que todo el universo, como dijo una vez en una frase R.C. Sproul, no existe ninguna molécula de polvo que esté andando libre en todo el universo. Ni una molécula de polvo, no hay nada que se escape de nuestro Dios. No hay ninguna célula que esté andando suelta sin el control soberano de este Dios todopoderoso y omnisciente. Ahora también nos dice que a Él le debemos el amor más elevado, reverencia y obediencia. Según de Pedro 1:16. Dice, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Él es santo y nosotros debemos ser como Él, obedecerle, vivir en reverencia a nuestro Dios. También nos dice la Escritura que el Dios eterno y trino se revela a sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios eterno y trino se revela a sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién lo tiene? Ok. Ahí vamos a ver en este texto cómo se revela como Padre, Hijo y luego como Espíritu Santo. Como Padre, Apocalipsis 4:11. El Señor es digno, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ok, Hijo, Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Ok. Y Juan 15:26. 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Okay. Los tres textos son muy sutiles en mostrar acerca de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ya llegaremos a explicarlos de manera más específica: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Lo que buscamos es que pudiéramos ver en Apocalipsis 4:11, cuando lo mencionamos, al quien está haciendo referencia el texto es a Dios el Padre, y el texto va a tratar de mostrar cómo el Hijo era el que debían ellos creer, porque este Padre estaba demandándolo desde el principio, y cómo el Espíritu Santo es quien trajo finalmente a las personas a acercarlas a Cristo. Veamos también que este Hijo demanda de las personas que Él debe ser digno de ser adorado como el Dios Padre ha sido adorado. Entonces Él está reclamando su deidad también. En el último texto vemos cómo el Padre envía
a la tercera persona de la Trinidad, al creyente, que es el Espíritu Santo siendo enviado a todo aquel que confía en Cristo. Pero también nos vemos que estos distintos atributos personales de Dios se ven, no tienen división de naturaleza, esencia o ser. No porque Cristo se haya encarnado y no porque el Espíritu Santo viene a mostrar su obra posterior a la obra de Cristo, quiere decir que tenga menos valor o que tenga menos naturaleza divina que el Señor. Los tres tienen sin división la misma naturaleza, esencia o ser divino. Dios es uno solo, funcionando, obrando a través de tres personas. Eso es lo que nos encontramos nosotros en la Escritura. Dios en tres personas, bendita Trinidad, como lo cantamos hace un rato. El texto que tenemos allí es 1 Corintios 12, 4, 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Cuando estudiamos en Efesios, recordamos que hablábamos de que existe un Dios, un Padre, un Hijo que es enviado a redimir, un solo bautismo, un solo Dios, un solo Espíritu, y nos muestran que es uno, que es un solo Dios. Cuando encontramos que Jesús dice que va a enviar al Espíritu Santo, Él dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahí están mostrando cómo el Espíritu iba a venir por medio de enviarlo el Padre y el Hijo, al mismo tiempo mostrando cómo los tres tienen la misma deidad. No es uno más Dios que otro, es el mismo Dios. Mateo 28, 19, cuando nosotros lo leemos, mis hermanos, y es lo importante, creo yo, de poder nosotros tener en cuenta esto acerca de Dios, es porque Dios, cuando envía a su pueblo, cuando envía a sus hijos a que sean testigos de Él, ellos van a sentirse huérfanos y desamparados en un mundo que no los quiere, en un mundo que les odia. Decía hace semanas atrás el hermano que nos hacía meditar diciéndonos, nuestro hermano Alejandro, que si a nosotros no nos han aborrecido, deberíamos evaluar qué Dios estamos dando a conocer, qué evangelio estamos dando a conocer. Porque cuando nosotros llegamos a presentar el evangelio, no gusta a nadie, no le gusta a nadie. Si nosotros viviéramos conforme a lo que el Señor espera que vivamos, muy probablemente la gente no quisiera acercársenos, porque el santo no agrada en el lugar donde está. Por eso nosotros deberíamos ver, porque nos vamos a sentir solos, y por eso el Señor dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es importante conocer y saber quién es este Dios para yo poder descansar en que Él va a estar conmigo todos los días hasta el fin. Dios se revela entonces y nos enseña que Él es un Dios en tres personas, y entonces veremos a la primera de esas personas, que es Dios, el Padre. Dios como Padre reina con cuidado providencial sobre todo su universo, sobre sus criaturas y sobre el fluir de la corriente de la historia humana de acuerdo a los propósitos de su gracia. Veamos entonces el primer enunciado: Dios como Padre reina con cuidado providencial sobre todo su universo y sobre sus criaturas. Deuteronomio 32, 6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, no es el Padre que te creó, que te hizo y te estableció. Perfecto, entonces nos muestra el texto que Dios como Padre reina. Él fue el que escoge, Él es el que obra, Él es el que decide sobre sus criaturas. En alguna parte dice la Escritura que Él toma para sí un pueblo que es Israel, pero a otros demás pueblos los deja a un lado. El fluir de la corriente de la historia humana también están de acuerdo a los propósitos de su gracia. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Amén. Ese texto va ligado a la frase anterior, que Dios tiene en su poder todas las cosas, que por tu mano, por tu poder, son todas las cosas.
en este momento del texto nosotros estamos hablando del rey David. Ya ha pasado cierto tiempo desde que el Señor ha creado las cosas, pasado ya bastante tiempo. Sin embargo, vemos que el Señor sigue obrando conforme a los hilos de su propia voluntad. Como decimos acá, el fluir de la corriente de la historia humana es de acuerdo a los propósitos de su gracia. El Señor tiene un propósito de gracia en todo el mundo, un propósito de redención. Y todo lo que está fluyendo en el universo es para llevar a cabo su obra, de que finalmente su Hijo sea exaltado, como nos dice la Escritura. Ahora, este Padre es todopoderoso. La siguiente diapositiva, perdón. Él es todopoderoso, es omnisciente, es todo amor y todo sabio. ¿Quién tiene ese enunciado? Dice en Mateo 7:11: Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Ok, un Dios todo sabio, omnisciente, todopoderoso, todo amor, todo eso Él es al mismo tiempo, y Él sabe qué cosas nosotros tenemos necesidad y qué cosas darnos. De hecho, la Escritura dice que Él hace salir el sol para buenos y malos. Y a veces tú ves una persona que no cree en Dios, pero que tiene su vida, parece que fuera creada, no sé, en monopolio a través de un software creado donde Él se puso sus cantidades de dinero, y la gente dice mucho, podrían decir: Señor, ¿por qué no lo echas para este lado? Pero este Dios es omnipotente, es todopoderoso, omnipotente, es omnisciente, es todo amor y todo sabio. Dios sabe lo que hace. Nosotros no podemos echarle cuento a Dios. No podríamos decirle: Dios, mira, te equivocaste, mira, este mal era para allá, no para aquí. A veces no lo decimos así, pero en el fondo es como que lo que quisiéramos. Podría ser, pero nosotros encontramos que si nosotros confiamos en que Dios es todopoderoso y que es todo sabio, podríamos entonces descansar que aún nuestras aflicciones no se escapan del control de este Dios sabio. Él está obrando en estas cosas también. Pero nos dice también que Él es el Dios, es Padre en verdad de todos aquellos que llegan a ser sus hijos por medio de la fe en Cristo Jesús. Aquellos que llegan a ser sus hijos por medio de la fe en Cristo Jesús. Cuando nosotros, mis hermanos, leemos en la Escritura en Juan 1:12, nos dice que a los que creen en Cristo son a los que se le ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Solamente a eso nos dice la Escritura. Solamente ellos tienen esa posibilidad. Cuando nosotros nos encontramos en Juan 14:6, se nos dice que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida, pero que nadie puede ir al Padre sino por medio de Cristo. Es decir, nadie puede ir a este Padre como un hijo sino a través de Jesucristo. La Escritura también nos dice que los que reciben el Espíritu de Dios son llamados o son hechos hijos de Dios en Romanos 8:14-15. Nos dice también la Escritura ese asunto de que todas las personas son hijos de Dios solamente porque son creados, no es cierto en el sentido de salvación. Me explico. Podría uno considerar que Dios fuese el Padre de las personas porque los creó, porque a veces tomamos una ilustración del mundo y la metemos a la fuerza como en el Señor. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos el psicoanálisis, colocar un ejemplo de algo que es popular, la gente puede decir enseguida: eso es algo, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. ¿Por qué? Porque él fue el que lo inventó, lo diseñó, lo que sea que haya hecho con eso. Esa persona se conoce como el padre de ese análisis psicológico. Nosotros entonces pensamos que como todas las personas son creadas por Dios, inmediatamente tenemos que decir: Él es el Padre de todos. Si viéramos en un sentido general, como que Dios es el creador, y en ese sentido tú quisieras decirle Dios es el Padre que cuida de su creación, pues en ese sentido podríamos decir que sí. Dios se presenta como un Padre sustentador. Por eso dice en nuestra última frase: Él es paternal en su actitud hacia todos los hombres. Él creó el universo y Él lo sostiene, el universo se sostiene por Él. Pero en el sentido específico que nos dice la Escritura, de quien recibe el afecto entrañable, de ser sostenido, de ser como Él es escudo protector que los guarda a sus hijos, solamente son sus hijos aquellos que están en Cristo Jesús. Aquellos que creen en Cristo, que son adoptados como si fueran sus hijos legítimos. Solamente esos pueden ser llamados verdaderamente
hijos de Dios. Todos los demás son creación del Señor, y aunque el Señor sostiene a su creación, Él promete algo distinto a aquellos que son sus hijos por la eternidad. Promete algo distinto con ellos. Este es el Padre que nosotros tenemos, ese Padre que nos hace sus hijos por medio de la obra de Cristo Jesús. Mis hermanos, nuestro hermano el domingo lo va a especificar mejor acerca de este último punto. Seguramente algo tendrá que mencionar de eso. Nosotros a veces nos decimos, existe una doctrina llamada la depravación total, y pensamos que Dios está en el cielo mirando a toda su creación con desprecio, pero nosotros nos encontramos que hay un Dios que sostiene a su creación, que sostiene a las criaturas, y nosotros no sabemos quiénes son los que van a ser salvos, y por eso rogamos y oramos que el Señor obre. Ahora nosotros encontramos también al mismo tiempo que hay un Dios que repudia el pecado y al que lo comete. Entonces vas a tener las dos cosas al mismo tiempo sucediendo. ¿Por qué? Porque Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor, y las dos cosas están al mismo tiempo. Entonces nosotros podemos ver, mis hermanos, que a veces las cosas superan más lo que a veces pensamos en la superficie, y por eso deberíamos decirnos, si Dios es eso que Él dice ser, ¿cómo yo debería estar viviendo entonces? Bendito el Señor porque envió a su Hijo. Y ese es lo siguiente que vamos a ver. Dios el Hijo. Cristo es el Hijo eterno de Dios. Hebreos 1 del 1 al 3. Acá vamos a avanzar un poco más rápido, perdón. Hebreos 1 del 1 al 3. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano... No, Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien le sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Dios, primogénito de la creación, dice el texto, ¿no? Pero está haciendo alusión a que Él existe de la eternidad y por la eternidad. Es el Hijo eterno de Dios, mismo en sustancia. En su encarnación como Jesucristo, fue concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Fue avisado, fue anunciado, fue profetizado que de una virgen vendría el Mesías. Primera de Pedro 2, 21-25 nos va a hablar acerca de lo siguiente, de que Jesús reveló y cumplió perfectamente la voluntad de Dios. Primera de Pedro 2, 21-25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya causa heridos fuiste, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Si nosotros no creemos que Cristo vivió sin pecado, mis hermanos, no habría razón para creer que nos pudiera salvar. No habría ninguna razón, porque solamente su obra se acepta porque es el Hijo amado en quien Dios encuentra complacencia. La razón de su complacencia es porque no hay en Él tacha alguna. Este Cristo, este Dios el Hijo, honró la ley divina por su obediencia personal, y en su muerte sustituta en la cruz, Él hizo provisión para la redención de los hombres
del pecado. Segunda a los Corintios 5, 19, 21. Es decir, que Dios está en Cristo reconciliando el mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, perdonando. Reconcíliense con Dios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Él fue levantado de entre los muertos con un cuerpo glorificado y apareció a sus discípulos como la persona que estaba con ellos antes de su crucifixión. Hechos 2, 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él. También nos dice que Él volverá con poder y gloria para juzgar al mundo y consumar su misión redentora. Primera a los Tesalonicenses 4, 14 al 18. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea que no solamente nos lleva luego, como nos dice allí, volverá con poder y gloria para juzgar al mundo y consumar su misión redentora, sino que dice que Él mora ahora en todos los creyentes como el Señor vivo y omnisciente. Mateo 28, 20. ¿Quién tiene Mateo 28, 20? ¿Cómo? ¿Se lo saben? ¿Se lo recuerdan? Como termina la gran comisión. Estaré con vosotros Ajá. todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús promete que Él morará, que Él estará, Él hará presencia con sus discípulos, con sus seguidores, con todos los creyentes. Él, el Señor. Y evidentemente luego lo vemos, que cuando Él promete hacer esto es a través de la obra de quien es Dios también, que es el Espíritu Santo. Que mi Padre enviará en mi nombre y recibirán consuelo cuando Él venga sobre vosotros. Y allí, mis hermanos, el ítem C, si pudiéramos llamarlo ítem, pero que realmente es estudiar a Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios, completamente divino. Juan 4:24 nos dice, cuando Jesús está hablando con aquella mujer en el pozo de Jacob, el Señor dice, Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Sí, sabemos que Dios es espiritual, pero el Espíritu Santo también es Dios. Y nosotros podemos, si creemos que realmente el Espíritu Santo es Dios, saber que tiene la misma esencia, al igual que Cristo, divina. Es una esencia, a veces la esencia pudiera confundirse, no quiero que pronto piensen en esencia que se le eche algún producto de comestible. O sea, es como decir la base, como decir la naturaleza de algo, la naturaleza divina de Dios. La tienen por igual las tres personas de la Trinidad. Dios en tres personas, con la misma naturaleza, exactamente la misma. No es que es un 33.33% y queda por ahí un 0.1 vagando y de pronto sale alguna persona en el mundo y dice, eso lo tengo yo, queriéndose ser más divino que el otro. Yo sé que hay unas personas que se creen eso, pero eso no es así. Es un 100% cada uno, así como Cristo es
verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, su esencia divina es 100% igual en todos. ¿Podemos entender eso a plenitud en nuestras cabezas? ¿Cómo poder pretender aprender o saber algo que es infinito, poder meterlo en esta mente tan finita? Es muy difícil, y por eso el Señor, más que obrar aquí, obra aquí. Bueno, obra en el corazón, quise significar el corazón, porque uno dirá, ¿en el corazón de dónde se mete? En el corazón obra el Señor. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas será por fe que nosotros terminamos creyéndola. Porque creemos el Señor, porque Dios se revela a sí mismo, y lo que Él ha revelado de sí mismo, que es palpable, que es completo, que nosotros podemos decir, nos hace decir, lo que yo no comprendo aquí, pues no me tiene que trasnochar, porque lo que ya yo conozco de ti, Señor, es suficiente para saber que existes, que me salvas y que yo debo vivir para glorificarte. A veces nos queremos ir hacia el pedacito y tratar de darle la vuelta y cómo le soluciona ese problema. Mira, tenés más de lo que necesitas para poder conocer al Señor. Y a veces nos enfrascamos en la pequeño punto negro en una hoja totalmente blanca. Algunas cosas no pudiéramos comprenderlas a plenitud. Algunos hermanos tendrán más luz para arrojarnos acerca de ello por la misma misericordia del Señor. Pero como les dije, no es nuestro objetivo ahora poder llegar a probar cada una de estas cosas, sino simplemente presentar lo que creemos. Creemos que el Espíritu Santo es el que inspiró a santos hombres de la antigüedad para que escribieran las Escrituras. Segunda de Pedro 1:21. Porque no fue la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios habrán sido inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Creemos también que mediante la iluminación Él capacita a los hombres para entender la verdad. Juan 16, 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará lo mío y se lo dará a conocer. Él es quien nos da a conocer la verdad. Pero también Él lo que procura es exaltar a Cristo. Juan 15, 26 nos dice: Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará a conocer, o Él exaltará a Cristo, dará testimonio acerca de Cristo. También nos dice que Él convence a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto al príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. También nos dice Tito 3, 5 al 6, que Él llama a los hombres al Salvador y efectúa la regeneración. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo, en el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. A través de la regeneración por el Espíritu, ¿no? Y mira, los Corintios 12, 13 nos va a traer a recordación lo que nos dice que en el momento de la regeneración Él bautiza a cada creyente en el cuerpo de Cristo. Primera los Corintios 12, 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Que el Espíritu Santo es quien nos pudo a nosotros insertar como parte del pueblo de Dios, no importando nuestra procedencia, no importando lo que nosotros éramos. Él mismo nos introdujo a nosotros en el cuerpo de Cristo. Él cultiva el carácter cristiano. Es el Espíritu quien obra en nosotros para hacernos cada día lo que nosotros llamamos la santificación progresiva. No es una obra donde nosotros vemos a una persona sola corriendo como si tratase de una banda de estas de elásticas o algo así, una banda de estas de ejercicios. Nosotros vemos que es el mismo Espíritu quien infunde
en las personas el querer como el hacer, y vemos a esas personas andando conforme a lo que Cristo espera que anden, conforme a lo que el Señor espera que anden. Pero es el mismo Espíritu quien obra, quien cultiva el carácter cristiano. Recuerden cuando nosotros vemos que nos dice que alguien sembró, que otro alguien, y no quiero decir lo que dice la Escritura, sino mencionar lo que sucede también actualmente. Alguien sembró, alguien riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Es Dios quien permite que todo esto esté ocurriendo. El momento de la regeneración del bautismo bautiza a cada creyente. Él cultiva el carácter cristiano, conforta a los creyentes y les da dones espirituales por medio de los cuales ellos sirven a Dios mediante su iglesia. El texto es Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. La Escritura nos dice, mis hermanos, en Efesios 1, 13 y 14, que Él sella al creyente para el día de la redención final. Su presencia en el cristiano es la garantía de que Dios llevará al creyente hasta alcanzar la plenitud de la estatura de Cristo. Eso lo cantábamos ahorita, Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alcanzar su gloria. Y Efesios 4:30. No contristeis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea que nosotros fuimos sellados desde el momento que creímos, y el Señor va a garantizar nuestra fe hasta el día final. Si eso no ocurriera, mis hermanos, ¿te imaginas la agonía nuestra? ¿Cada cuántos segundos nosotros pecamos? Si dependiera de nuestras obras, ¿cada cuántos momentos tú y yo no pecamos? Por ejemplo, desde que empezamos hasta ahora, ¿cuántos pensamientos nos han cruzado por tu mente que tú te pongas a meditar y digas, no son cosas santas tal vez? Y no tiene que ser algo sumamente lo más pecaminoso. Podría ser simplemente, oye, ¿cómo quedó el partido fulano tal? Y no concentrarte en su palabra. Ya de salida ya no estábamos concentrados en atenderle a él y lo que le quería decirnos. Probablemente sea algo así. Así que ¿cuántos pecados nosotros no cometemos diariamente? Y si fuera por nuestras propias obras, nosotros no tendríamos chance. No habría manera. Pero tiene que obrar el Espíritu Santo de tal manera que Él las arra, la garantía de que nosotros estaremos en el día final con el Señor. Él garantiza nuestra fe hasta el día final, lo cantábamos. Es algo que nosotros debemos pensar siempre. Ahora, más sumado a eso es lo que también decíamos anteriormente, Señor, no solamente que la garantía sea como que yo estar seguro que voy a estar allá. La mayoría de los cristianos no tienen problema, o la mayoría de las personas no tienen problema con ver a Dios como un Salvador. Listo, yo recibo lo que tú me quieras ofrecer, ese evangelio, porque yo no quiero quemarme en el infierno. Así como lo ven las personas. Pero este Dios como Señor, que tiene demandas, que exige y que dice una manera santa como vivir, que es su Espíritu Santo obrando para que esto ocurra, muchos no lo quieren. Muchos no lo quieren. Así que si nosotros está algo como eso que no nos apasiona realmente nosotros seguir a un Dios santo y vivir conforme al alineamiento de este Dios santo, deberíamos entonces preguntarnos, ¿soy verdaderamente un cristiano? ¿O simplemente ha sido puro cuento? Porque si nosotros en nuestra vida diaria lo que menos queremos es vivir conforme a la voluntad del Señor escrita en su palabra, pregúntatelo. Podrías estar viniendo aquí desde el principio que nos reunimos. Podrías estar haciéndolo. Pero si nosotros en nuestra vida no hay realmente un deseo, por lo menos una pregunta sería algo bueno para empezar. Tal vez se trate de un cristiano flojo, que no está haciendo y cumpliendo con lo que el Señor espera. O tal vez se trate de alguien que no ha nacido de nuevo. Por eso, y valga también la cuña, el domingo vamos a hablar de la meditación. Necesitamos meditar en su palabra y necesitamos también meditar en lo que en la vida que vivimos nosotros pudiéramos ver que la Escritura nos enseña cómo vivir, cómo la vida, cómo verla a la luz de las Escrituras. Por eso es importante meditar en esto. Finalmente, mis hermanos, nos dice
que el Espíritu Santo ilumina y da poder al creyente y a la iglesia en adoración, en evangelismo y servicio. La iglesia, los creyentes, no podrán obrar en esto si el Espíritu Santo no los mueve a estas cosas. Por eso encontramos que en Hechos 1:8, Jesús resucitado le dice a los creyentes, y recibirán poder. Y después de haber recibido poder, ¿qué le dice? Me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Solamente después que el Espíritu Santo obre en ustedes. Por eso encontramos que después que ellos en el aposento, el día de Pentecostés, ellos reciben al Espíritu Santo, desde ahí la iglesia fue distinta. Por eso, mis hermanos, es la pregunta: ¿cómo estábamos viviendo nosotros a la luz de este Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? ¿Vivimos conforme a Él? ¿Le agradamos a Él? Más que textos que leer, mis hermanos, pensemos en eso. Porque Mateo 28:19 nos dice que Él nos da una comisión. Y a veces nos vamos a sentir desamparados, y en el 20 nos dice que Él estará con nosotros. Y esa será la única confianza que nosotros podemos encontrar muchas veces. Hay un episodio en Hechos tan increíble que Pablo siente y es seguro, lo más probable humanamente, que va a morir. Y el Señor le dice: no te va a pasar nada, no temas, porque yo estoy contigo. Aquí hay muchos pueblo mío aquí en este lugar. No te va a pasar nada. El Señor consuela a un Pablo que en ese momento no estaba tal vez tan fortalecido, y el Señor lo fortalece. Y así nos va a suceder a nosotros, mis hermanos. Por eso deberíamos preguntar: ¿qué conoces acerca de Dios? ¿Qué sabes de Dios? En Hechos 7:55-56, y con esto cierro, mis hermanos, hay un episodio. No está en ninguna de las partes de la en que creemos, tal vez cuando usted lo encuentra. Así que si usted tiende a anotar, anote ese texto que es interesante, significativo. Dice la Escritura que cuando había un momento difícil en la iglesia, porque se estaban presentando algunos inconvenientes en el servicio, en las reuniones, y los apóstoles dicen: tenemos que traer personas para que sirvan acá, y se cogen los diáconos. Entre los diáconos había un hombre llamado Esteban. De todos los 7 diáconos, solamente de él hay algo increíble que dice la palabra. Dice: Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Es increíble. De todos los demás dicen algo, solamente algunos por allá, prosélito de Antioquía, dicen de un tal Nicolás. Pero de este dicen lleno del Espíritu Santo. Todos los demás eran hombres fieles, hombres seguidores del Señor, hombres llenos del Espíritu Santo. Pero de este hace la connotación especial el texto. Cuando nosotros aprendíamos en Efesios, nos damos cuenta que una persona llena del Espíritu Santo es una persona que procura ser totalmente dominada por lo espiritual, por el Espíritu Santo, por lo que el Señor espera, por eso que el Señor hace en la vida de un hombre que se entrega a Él. Pero luego encontramos en Hechos 7, 55-56, que después de este hombre dar testimonio de Jesús ante aquellos que no creían en Jesús, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Cuando dice que estaba a la diestra de Dios, a este Dios que está mencionando es Dios el Padre. Aquí está Dios el Hijo, a quien Él está viendo que lo va a recibir, y Él está lleno del Espíritu Santo. Es increíble, ahí está la Trinidad. Mis hermanos, yo no sé qué sabemos nosotros del Espíritu Santo, pero yo no sé, y quisiera leer lo que dice un autor, no de este texto, pero que hace mención, lo leía hoy y me pareció tan increíble. Dice esta reflexión de alguien, dice: a menudo he tratado de imaginar lo que serán los primeros 5 minutos con Jesucristo en el cielo, pero he tratado en vano de imaginar la novedad y la frescura de ese maravilloso tiempo en que el alma, llena de asombro, exclamará: ni aún se me dijo la mitad. La reina de Sabá se asombró cuando vio toda la gloria del rey Salomón, pero él era un mero don nadie comparado con nuestro Señor Jesucristo. Oh, ¿qué será verlo? Mis hermanos, este hombre lleno del Espíritu Santo, convencido plenamente,
seguramente dotado de muchos dones, pero lo importante era que él conocía al Señor. Y este hombre lo que dice es: veo la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra, y dijo eso: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y después de esto la gente lo aplaudió y le dijo: vamos, tú vas a ser un pastor aquí en este lugar. No, le dieron piedra y lo mataron. Mira, yo escuchaba en esto en un devocional. Sí, hermana. Que decía que el mismo poder del Espíritu Santo que levantó al Señor entre los muertos es el mismo Espíritu Santo que a nosotros nos convence de pecado y para salvación. Es Amén. el mismo, Amén. es el mismo poder del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, esa es una clara reflexión de esto. Hermanos, más que nosotros pensar, más que tú decir: ahora cómo me preparo para decirle a fulano de tal que no cree en la Trinidad, o a fulano de tal que no cree en esto, hermano, ¿por qué no oras y le dices: Señor, convéncelo, Señor? Si tan solo le convencieras, no importa los argumentos que yo tenga, no importa cuánto sé, Él va a creer en ti. Solamente es necesario que el Señor opere en el corazón de la persona. A veces nos queremos enfrascar en llenar nuestras mentes de argumentos, de conocimiento. Hermanos, si tan solo oráramos para presentar el Evangelio, como este hombre dijo. Si tú lees la historia de Esteban, te darás cuenta que lo que él hizo fue presentar a Cristo desde el Antiguo Testamento hasta no hizo más nada. Y eso lo llevó a la muerte. Pero finalmente, mis hermanos, cuando él pudiera sentirse que su trabajo era en vano, cuando él pudiera ver asomar a las personas que estaban cogiendo piedras, el Señor le muestra su gloria. Oh, mis hermanos, yo ruego que así como el Señor ha prometido, no solamente con él, sino con nosotros, en Mateo 28, 19, 20, que dice que estará con nosotros, que promete que si hemos creído en él, el Espíritu Santo morará en nosotros, nos darás poder para ser testigos. Yo espero que así tú puedas, no estoy diciendo que se va a abrir el cielo y lo vamos a ver, pero por lo menos verás destellos de su gloria alrededor nuestro. Personas que lleguen de las tinieblas a su luz, y eso, mis hermanos, es uno de los mayores milagros, si no es el más grande, que puede ocurrir en la vida de una persona. Por eso oramos ahorita por conversiones. Oramos para que el Señor pueda obrar. Mis hermanos, que el Señor nos lleve a confiar en Él plenamente. Y qué bueno que podamos aprender de esto, pero también qué bueno que podamos creer en Él. Yo quisiera